Aleluya. Alabado sea tu nombre, Padre. Exaltado sea tu nombre, bendito. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, te damos gracias. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad, Señor. Gracias por tu poder, Señor. Santo, 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 santo. Santo y todopoderoso. Santo y todo glorioso. Majestuoso, mi Señor. Bendito por los siglos de los siglos. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, bendito. Gracias, precioso Dios. En el nombre de Jesús, enséñanos, guíanos. En el nombre de Jesús. Aleluya, paz de Cristo. Alabado sea tu nombre, Padre. Espero que se encuentren bien, hermanas. Bendito Dios. Aquí seguimos esperando. Como dice el dicho aquel, que a Dios rogando y con el mazo dando. Así que bendecimos sus vidas en el nombre de Cristo Jesús. El viernes terminamos hablando acerca de que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Todo está preparado, hermano. Todo está preparado desde antes de la fundación del mundo. Y tenemos que tener cuidado de entender que estamos en Cristo Jesús. Que todo fue creado en Cristo Jesús. Por lo tanto, si todo está creado en Cristo Jesús y nosotros estamos creados en Cristo Jesús, tenemos que cuidar que Dios produzca en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, para que no nos desviemos y cuidar que lo que estemos haciendo lo demande el Espíritu Santo. Amén. Porque si alguien está preocupado por nosotros y nos anhela celosamente, es el Espíritu Santo. Aleluya. Así que, y recordando el capítulo 1, versículo 9 y 10, dice, del mismo Efesios, dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. O sea, eso es tan sencillo entenderlo, hermano. Dios se propuso en sí mismo dar a conocer su voluntad. Por eso es que nosotros podemos conocer la voluntad, porque Dios se propuso en Cristo. Y cuando Dios nos da a Cristo, entonces nosotros, hermanos, podemos conocer la voluntad de Dios.
porque Él ha derramado las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Y eso es lo que Él espera, que podamos entender que es su sabiduría, que es su inteligencia, que no es mi sabiduría para hacer obras, que no es mi inteligencia para proponerle qué es lo que puedo hacer. Para eso nos dio a Cristo, hermano, para el que va a edificar su templo, el que va a edificar su iglesia, el que va a edificar su templo es Cristo. Por eso, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Si alguien sabe, hermano, qué es lo que vas a hacer dentro de 3 años, ¿quién es? Si alguien, voy a ponerte lo más sencillo, si alguien sabe qué es lo que vas a comer mañana, es Cristo. Tú puedes tener preparada la comida para mañana, pero ¿cómo sabes que eso es lo que vas a comer? Nosotros podemos creer muchas cosas. Por eso les digo, el creer, tú puedes creer por lo que dicen los hombres y puedes tener fe en los hombres, pero la fe viene por el oír por la palabra de Dios. ¿Me explico? Cuando Dios le habla a esa persona y esa persona habla por la palabra, entonces se produce fe en ti. Porque la fe siempre se va a producir cuando tú le preguntas a Dios alguna cosa y no le escuchas de parte de Dios, pero le escuchas de parte de alguien que está predicando. Te digo esto porque en lo que hemos pasado, recuerdo una ocasión de San Luis Río Colorado, se fue una familia con nosotros y, y llegando allá empecé a predicar. Y estaba yo predicando tranquilamente cuando de pronto la niña empezó a hablar en lenguas. Cualquiera pudiera decir, recibió el Espíritu Santo mientras yo predicaba. No. Cuando terminó todo, ya que estábamos en casa comiendo, le pregunté, ¿qué fue lo que pasó, mija? ¿Qué es lo que te hizo dar en lenguas? Y me dijo la muchachita, hermano, hace años yo le preguntaba al Señor una cosa y usted le respondió. Usted la dijo. Entonces, a veces nosotros, hermanos, o sea, yo no estudié porque yo sabía que esa palabra iba a hacer hablar en lenguas a esa pequeñita, ¿no? ¿Cuánta gente ha recibido el Espíritu Santo mientras hablamos? Porque si uno supiera, hermanos, qué es lo que va a pasar cuando uno habla, entonces haría directamente las cosas. Pero Dios se propone todas las cosas en sí mismo. Dios se propone todas las cosas en sí mismo. Así, todo lo que Dios va a hacer, no lo va a hacer por ti o por mí. Todo está hecho. Todo fue creado por medio de Él, en Él y para Él. Si yo entiendo eso, entonces voy a entender que el misterio de su voluntad
se lo propuso en sí mismo. El único que, esto me enseña a mí que el único que conoce la voluntad de Dios es Cristo. Yo le pregunto a Susana, Susana, ¿conoces cuál es la voluntad de Dios para ti? Pues sí, sí, es la santificación. Es que me congregue. Es que haga esto. Es que ofrende. Es que diezme. Eso no es la voluntad de Dios para ti, hermano. La voluntad de Dios fue, miren lo que dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, la voluntad de Dios fue darnos a Cristo Jesús para que viviera dentro de nosotros, para que el Padre pudiera formar a Cristo en nosotros. Esa es la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo conozco la voluntad de Dios? En todo lo que Jesús hacía, lo quiere hacer aquí. Por eso Jesús dijo, el que cree en mí, las obras que yo hago, aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Amén. Porque, ¿qué está haciendo Dios en mí? Está formando a Cristo en mí. ¿Para qué? Para poder deleitarse en Cristo. En el Cristo. Él se deleita cada vez que empieza a crecer Cristo en nosotros. Por eso, cuando entendemos eso, vamos a entender el siguiente versículo. El propósito es reunir todas las cosas en Cristo. ¿Dónde está Cristo? Cristo es la cabeza de la iglesia. Es reunir todas las cosas en Cristo, reunir todas las cosas en la cabeza, que todos los miembros del cuerpo de Cristo dependan de la cabeza. No que seamos esclavos de los hombres. Miren, hermanos. El día que Dios decidió poner fin a la tierra en el primer final, allá cerca de 1600 años después de Adán, cuando vino el diluvio, Dios le dijo a Noé, construye un arca de madera de gofer, porque he decidido raer todo ser vivo de la tierra. Y solamente en esa arca te van a salvar tú y tu familia. ¿Hay alguien en casa? Nada más. Hoy el Señor Jesucristo viene al segundo final. Y solamente se va a salvar una familia, la cual es el cuerpo de Cristo. Pero como todo el mundo se cree que su institución es la iglesia, he aquí el problema. ¿Hay alguien en casa? Y para evitar problemas, el Señor en su sabiduría dijo, es mi familia. Y esa familia, ahorita más adelante, bueno, no ahorita, sino más adelante vamos a ver que esa familia toma nombre en los cielos. Dice, en el capítulo 3, en el capítulo 3, aleluya, en el versículo 14, en el versículo 15 de ahí mismo de Efesios dice,
Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Se fijan? En los cielos y en la tierra. ¿Y cuál era el propósito, hermanos? Reunir todas las cosas, en el versículo 10 del capítulo 1, reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así como las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y ya empieza a decir, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, etc. ¿Qué es lo que dice Colosenses 1:16? Todo fue creado por medio de Él, en Él y para Él. Entonces, todo se desorganizó desde el principio en el cielo. Entonces tiene que venir Cristo a morir para volver a recuperar su familia. Y es allí, esa familia solamente la conoce, fíjese bien, hermano, el Padre. Por eso el apóstol le dice a Timoteo, conoce el Señor a los que son suyos, teniendo este sello, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces, esa es la familia. La familia de Dios no tiene el nombre. Alguien puede decir la iglesia de la familia, ¿sí? Alguien puede enseñorearse y decir, es que nosotros somos la iglesia de los apóstoles. Pero nunca habla que la iglesia se llama iglesia de los apóstoles, la iglesia de Dios, dice la Escritura. En el libro de los Hechos, entonces, nosotros somos la iglesia de Dios. A ver, nosotros somos la iglesia del evangelio completo, no enseñamos pedacitos, nada más, todo completo o nada. Y nosotros somos la iglesia universal, la de los cielos y de la tierra. Nosotros somos la iglesia católica, que quiere decir universal. No hay ninguna diferencia. A ver, nosotros somos la iglesia fundada en los apóstoles Pedro y Pablo, por eso somos la iglesia católica. No es esa familia, hermanos. Nosotros somos creados en Cristo Jesús. Sí, pero para que yo sea creado en Cristo Jesús, entonces fui reunido a Cristo. Fui unido a Cristo, pero no como un principado. No para ser un príncipe y tener dominio sobre los demás. A ver, como cuerpo de Cristo, somos reyes y sacerdotes. La iglesia está constituida de reyes y de sacerdotes. Y yo le pregunto a Rosy, hermana, ¿sabía que usted es un rey y un sacerdote? Pues no, le pregunto a Manuel, ¿sabías que eres un rey y un sacerdote? Y vas a decir, pues no, porque soy un laico nomás en la iglesia, no tengo derechos, no tengo tengo más que puras obligaciones. ¿A qué derecho tienes en la iglesia? ¿Cuáles son tus derechos en la iglesia donde te congregas? Anótamelos en un papel y anótame cuáles son tus obligaciones. ¿Hay alguien en casa? ¿Para qué? Para que veas si estás en Cristo o si estás en una institución. Probaos en vuestra fe. Porque es tiempo de entender que el propósito de su voluntad es
reunirnos con Cristo, en Cristo. Amén. Por eso es tan importante cuando tú presentas el Evangelio que lleves a la gente a Cristo, para entonces poder servir, para que todo lo que hagas, sea de hecho o de palabra, lo hagamos todo en Cristo Jesús, en el nombre de Jesucristo, porque nos congregamos donde están 2 o 3 congregados en mi nombre. Amén. Entonces todo lo que hacemos, lo hacemos en el nombre de Jesucristo, sea de hecho o de palabra. Entonces, ¿dónde te congregas? Antes se tenía la obligación de congregarse en el templo, pero una vez que el templo dejó de ser, ahora Jesús dijo, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Por qué? Porque en el templo no estaba. Entonces, todo lo que tenemos que hacer, lo tenemos que hacer en Cristo Jesús. Y por ejemplo, cuando saludas a un hermano, cuando saludas a una persona, hay un guardia ahí cuando entramos al hospital. Al principio no nos saludaba. Ahora su expresión fue tan grata que pude sentir que le dio gusto mirarnos. Cuando yo levantó la mano, pasa toda la gente y nomás está cudriendo. Y cuando vi mi esposa y yo entramos, cuando yo levantó la mano y nos hizo así. Parece que se puso contento cuando nos miró. Y eso te regocija, pues. Te regocija porque no necesitas hablar palabras. En Cristo, cuando saludamos en Cristo, por eso Jesús dijo, cuando lleguen a una casa, saluden la casa. Siempre que llego a una casa, sea de hermanos o sea de extraños, siempre digo, la paz de Cristo sea en esta casa. Cuando a veces nosotros no entendemos, saludamos con la paz de Cristo porque se nos impuso, pero nunca se nos ha explicado por qué decimos paz de Cristo. Porque mucha gente dice paz de Cristo, pero acaba de pelearse con su esposa. Acaba de estar discutiendo, pero te dicen paz de Cristo y tú, amén. O sea, no recibes la paz de Cristo, estás bloqueado. Estás bloqueado por la carne y a veces bloqueados por la carne para que nadie nos vea que estamos incómodos, decimos paz de Cristo, hermano. Por eso es que cuando alguien que está presidiendo dice paz de Cristo y nadie le contesta, se nota que no tiene paz de Cristo porque grita más recio, paz de Cristo. O sea, quiere llamar la atención. Y como nadie le contesta o 2, 3 le contestan, grita más fuerte. ¿Por qué? Quiere llamar la atención. Y eso enseña que no tiene paz. Entonces estamos acostumbrados a decir paz de Cristo porque
Es un bonito saludo, pero es hueco cuando yo no tengo paz. Y cuando tú tienes paz, la gente que está a tu lado la recibe. Si son hijos de paz. Si no son hijos de paz, hermano, una dureza de rostro. ¿Por qué? Y eso te hace discernir que no se dedican a lo bueno. Una cosa es estar serio y otra cosa es tener el rostro así, duro, y no quiere hablar contigo la persona. Y tú le buscas el rostro y le buscas los ojos y la persona se hace para un lado. Mas, sin embargo, cuando entiendes que el propósito es reunir todas las cosas en Cristo y que Cristo está en ti, voy a decir algo que va a poner a pensar a muchos. ¿Por qué? ¿Por qué cuando tú evangelizas a una persona y Dios te da gracia con esa persona, tú vas y le entregas a la iglesia para que se bautice y ya no la sigues atendiendo? Y quieres que el pastor haga las cosas. Y quieres que la iglesia automáticamente haga las cosas. Y quieres que Cristo automáticamente haga las cosas. Y lo que nos toca a nosotros hacer, ¿quieres que Cristo automáticamente haga las cosas? Tú das estudios a una persona, la llevas a la iglesia y ahí la dejas. Y que Cristo se encargue, que los hermanos, de que la iglesia se encargue. La iglesia no se va a encargar, hermano. La iglesia no es Cristo. La iglesia es el cuerpo, es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Por eso es que tenemos que llevar a la iglesia a Cristo. Y cuando yo entro al cuerpo de Cristo, yo voy a entender que mi cabeza es Cristo. ¿Hay alguien en casa? Que voy a depender de lo que la cabeza dice. De lo que Cristo dice. ¿Y dónde habla Cristo? En la Biblia. Y si yo amo la palabra de Dios, entonces el Espíritu va a empezar a guiarme. Eso es llevar. Eso es lo que el Espíritu quiere hacer en nosotros, reconciliar. Esa es la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan cuando Jesús iba para Samaria? Le era necesario pasar por Samaria y llegaron al pozo de la heredad de Jacob y en Sicar. Y se fueron a comprar la comida a los discípulos y él se quedó porque era las 12 del día y estaba cansado. Y ahí llegó la mujer aquella, la mujer samaritana. Y cuando los discípulos llegaron de comer, la mujer se fue. Y le decían, Rabí, come, maestro, come. Y Jesús les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es? Reunir todas las cosas. Para eso, para Jesús, para reunir a la samaritana. A él, ¿qué hizo? Le dijo, yo soy el Cristo. La mujer dijo, sabemos que cuando el Cristo venga nos enseñará todas las cosas. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Y la mujer en ese momento fue transformada. Ya le había dicho toda su historia. En ese momento dejó de discutir.
y se rindió a Jesús. Llegan los discípulos a darle de comer. La mujer se va y le dijo, ve, llama a tu marido. Entendió que Jesús es el agua de vida, no que es el agua literal. Entendió en su espíritu que Jesús, el Espíritu de Jesús, pasó a la mujer. Y la mujer dejó de pelear, dejó de contender. Cuando el Espíritu Santo llega a nosotros, hermanos, nosotros dejamos de pelear con Jesús. Dejamos de contender con Jesús. Un grito de júbilo. Cuando estás llena del Espíritu Santo, mujer, tú no discutes con tu esposo, ni tu esposo discute contigo. Fue a buscar a su marido y a quien se trajo a todos los hombres del pueblo. ¿Y qué les dijo? Vengan y vean un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? A ver. Es reunir todas las cosas en Cristo, hermanos. Por eso Jesús les dijo, viene la hora que ni en Jerusalén ni en este monte adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos. ¿Se fija, hermano? ¿Se fija el amor de Dios? Dios no condenó a la mujer porque estaba haciendo cosas equivocadas. Jesús no condenó a la mujer. Tú ves a la hermana Rosy Luis haciendo cualquier... no, esta hermana es... no, es súper así. No. Nosotros condenamos inmediatamente, pero estamos en una institución. El día que estemos en Cristo, no vamos a condenar a nadie. Y nadie nos va a poder condenar a nosotros. Por eso el propósito y la voluntad de Dios es reunir todas las cosas en Cristo. ¿Hay alguien en casa? ¿Hay alguien en Cristo? Y entonces yo sé cuando estoy en la voluntad de Dios. Por eso Jesús dijo, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. ¿Por qué? ¿No tenía razón suficiente Jesús para enojarse con Judas? Él lo escogió, él sabía cómo era. ¿Acaso tú crees que Jesús no sabía que Pedro lo iba a negar? ¿Acaso tú crees que Jesús no sabía que Tomás dudaba? Sí. Si alguien blasfemara de ti, ¿qué ibas a hacer? Como hoy los pastores, nunca hables mal del pastor porque te va a llevar el chupacabras, ¿no? No, mano. El chupacabras es el pastor cuando maldice. Y el chupacabras me hago yo cuando yo maldigo. Por eso Jesús dijo, pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano es culpable de juicio. Y el cualquiera que le diga necio y cualquiera que le diga será expuesto al infierno de fuego. Por eso Jesús dijo, amen a vuestros enemigos. ¿Para qué? Para que los puedan hacer acercarlos a ustedes. Y la única manera que ellos se acerquen a nosotros es a través del amor de Dios. No mi amor humano. Porque mi amor humano, sí,
Dale de comer a tus enemigos, le puedes dar de comer, le puedes dar de beber, pero invitarlos a tu casa. Hay alguien en casa. Hay alguien en Cristo. Cuando tú los invitas a tu casa, ¿quién está en tu casa? ¿Acaso no está Cristo? Hace unos años, hermano, hace como unos 20 años, aquí está la hermana Rosy. Nos enviaron a una mujer a la casa. Le dijeron, ahí va una hermana, hermanos. Va a pasar unos días con usted. Y no nos dijeron. Después nos dijeron el asunto. Esa mujer se había dedicado a lo malo, era sicaria. Y la llevaron a la iglesia las hermanas y quiso bautizarse. Sintió el deseo de bautizarse y el pastor le dijo que no. Y se enojó tanto la mujer que se salió del templo y pensaba, como era de armas tomar y tenía armas, pensaron las hermanas que iba por un arma para venir a darle al pastor. Porque nadie les puede decir que no. Y se les desapareció la hermana. Al rato la encontraron y les dijo, ¿qué hacemos? Alguien tuvo la brillante idea de, vamos a enviarla fuera de aquí, vamos a enviarla con el hermano Guadalupe, Hermosillo. Llegó exactamente en mi cumpleaños, el día de mi cumpleaños. Ese fue mi regalo, dijo la hermana Rosy. Me va a acordar la hermana Rosy Ruiz. Y llegó a la casa, la recibimos, yo la empecé a tratar como una hija más, como Ames, como Lucero y como Manuel. Me habían hecho una carne asada ese día ¿cómo se llama? En el templo. Y comió, bendito Dios, como nunca. Comió y cada vez que se sentaba a comer, hay de esas latas de chile jalapeño, se comía una lata de chile jalapeños en cada comida. Dios mío, nosotros nunca le hicimos bullying, nunca, nomás la tratamos como una semana después. Nunca le hicimos un mal gesto. Venga, hermana. Y me acuerdo que cuando se iba a ir, a mi hija Mestel le regaló una bolsa de chocolates. Se soltó llorando la mujer. Se soltó llorando. Y le dijo, es que jamás en mi vida alguien me había dado un regalo. La mujer se fue. Ya, ya no iba agresiva, ya no iba arisca. No le hablamos de Cristo, simplemente la tratamos como una hija más. La mujer ahorita es un pilar en la iglesia. En el caso de las mujeres, ora, ayuna, sirve, su carácter fuerte la hace imponerse, pero entiende que es Cristo Jesús. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, hermanos? Tenemos que atrevernos, si Cristo está en nosotros, tenemos que atrevernos a que nos conozcan. ¿Hay alguien en casa? Porque si te conocen a ti, van a conocer a Cristo. Si Cristo está contigo.
¿Hay alguien en casa? El propósito, la voluntad es reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Por eso Jesús dijo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que los maldicen, orad por los que los ultrajan y los persiguen. Bendecid, bendecid y no maldigáis, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Esa es la familia de Jesús. Esa es la familia de Jesús. Esa es la familia que va a entrar en el arca. El arca es Jesús. ¿Hay alguien en casa? Por eso, hermanos, en el versículo 11 habla de la reconciliación por medio de la cruz. ¿Dónde nos reconcilió Jesús a nosotros? En la cruz del Calvario, hermanos. En la cruz del Calvario, y ahí es donde vas a verse, hermanos, quién es realmente hijo de Dios. Por eso dice, por tanto, acordaos que en otro tiempo, nosotros los gentiles, en cuanto a la carne, éramos llamados incircuncisión por la llamada circuncisión. ¿Sabe lo que significa incircunciso? ¿Sabe lo que significa circuncidado? Linaje, voy a decirlo así sin meterme allá a las etimologías y a los griegos y a los hebreos y a los arameos, ¿no? Circuncidado se refiere a los judíos, incircuncidado se refiere a todas las naciones, los gentiles. Tengo por allí unas palabras que dijo el líder de Israel en 1977 a 1983. Es tremenda. Es tremenda. Se lo voy a tratar de recordar. Nosotros somos una raza superior, dice Israel. Todos los demás son unos animales. Todos los demás son unos perros. Todos los animales se arrastran, son unos arrastrados. Todas las naciones. Nosotros somos la única nación superior. El líder de Israel. ¿Ah? Nosotros somos dioses. Ustedes son lo más bajo de la tierra. El líder de Israel. El que usted dice que es el pueblo de Dios. Por eso es que necesitamos orar por Israel, porque están desfasados de la realidad. Acuerdan paz y sabotean las naciones. Hablan de que son cristianos y quieren defender el cristianismo y se levantan contra todos los que piensan en contra de eso. Y dicen que Jesucristo es su Salvador. Es el mismo espíritu, hermano, del anticristo. Se creen dioses. Por eso es que es tan sencillo entender, hermano. Todos los que apoyan a Israel en lo que está haciendo son anticristos. Porque ellos son la raza superior. Ellos se creen dioses. Ellos creen que pueden matar a diestra y a siniestra. Una cosa es que oremos por ellos y otra cosa es que los apoyemos. Oramos para que Dios les abra el entendimiento. Pero no estamos de acuerdo con lo que hacen. Así Jesús tiene misericordia de nosotros, pero no está de acuerdo con lo que hacemos.
Es como el hijo que no quiere sujetarte en tu casa. No estás de acuerdo con lo que hacen, pero tú quieres tener misericordia porque es tu hijo. Por eso, por tanto, dice el versículo 11, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, éramos llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Amén. O sea, nosotros somos los únicos hijos de Dios. Es lo que decían los judíos. Nosotros somos descendientes de Abraham. ¿Qué le dijeron a Jesús? Nosotros no somos hijos nacidos de fornicación. Somos hijos de Abraham. Y Jesús les tiene que decir, pues bueno, si ustedes fueron hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Si ustedes son dioses, yo les digo a los judíos ahora, si ustedes se creen dioses y son dioses, pues mínimo deberían de ser lentos para la ira, grandes en misericordia, que se duelen del castigo, no castigarían a los que no están de acuerdo con ustedes. Si los líderes de las iglesias entendieran esto, no echarían fuera a los miembros de las iglesias. Porque cuando uno de su familia cometen esos tipos de faltas, ellos no los echan fuera, los ocultan. Dios no encubre. ¿Sí? ¿Sabe que cuando nosotros estábamos en la comunidad indígena, ellos nos decían los que no éramos legítimos seres, ellos nos llamaban kusari. Ellos decían que los que no éramos linaje de los seres éramos unos perros. A ver, es exactamente lo mismo. Por eso yo a veces creo que algunos pueblos indígenas son algunas tribus perdidas de Israel. Porque ellos solamente han creído en un solo Dios. Los seres. Y es parte de las tribus perdidas de Israel. De la misma manera, la circuncisión, los que no eran circuncidados eran unos perros. Es exactamente el mismo patrón que se está repitiendo. A ver. Gente inmigrante está persiguiendo a los inmigrantes. Es el mismo patrón. Entonces, por tanto, en otro tiempo, vosotros los gentiles en cuanto a la carne, eran llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. O sea, ustedes no eran linaje de Dios, como dijo el apóstol, ahora somos linaje de Dios. Ni la circuncisión era linaje de Dios. El linaje de Dios empezó a venir cuando la simiente cobró vida. Entonces el hombre del cielo bajó a la tierra. Por eso dice, de quien toma nombre toda familia en los cielos y la tierra, del Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, para hacer la diferencia entre la circuncisión y la incircuncisión, dice el versículo 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Israel estaba con Dios, no. Dios estaba con Israel, guiándolos a través de la ley. Y por lo tanto,
ninguno podía ser salvos a través de la ley, porque todo aquel que no cumplía la ley era maldito y nadie cumplía la ley. A ver. Pero ¿por qué Dios dio la ley? Porque Dios quería un pueblo celoso de buenas obras, un pueblo de reyes y de sacerdotes. O sea, para que alguien pueda ser rey necesita conocer la ley. Por eso la orden en el Antiguo Testamento que todo aquel que fuera rey tenía que escribir una copia de la ley. Tenía que escribirla a mano. ¿Por qué? Para que no se le ocurriera hacer lo que se le antojaba. Un día se le antojó a David hacer lo que se le vino a la mente porque vio a una mujer y faltó a la ley. El único rey que escribió la Biblia, la ley, perdón, fue David. Por eso él fue un hombre conforme al corazón de Dios. Por eso es que él, cuando fue descubierto por el profeta Natán, cuando le dijo, mira, había un hombre que tenía una corderita y la cuidaba y era todo lo que tenía, pero vino uno que tenía varias y aquel tomó aquella. Vino un caminante y tomó aquella corderita para darle de comer al caminante. O sea, el caminante no era más que un espíritu de lujuria que vino sobre David. Y él decidió tomarla y acostarse con ella. Y antes de que le dijera eso, el profeta David dijo, el que hizo tal cosa merece la muerte y debe pagar la oveja con 4 tantos, porque eso es lo que está escrito en la ley, cuando alguien mataba a la oveja de otra persona. Citó la ley, pero se le olvidó por un deseo personal, por un deseo pasajero. Amén. Por eso es importante, hermano. Por eso todos los que bajo la ley han muerto por la ley serán juzgados. ¿Y dónde va a ser ese juicio? En la segunda muerte, hermanos, en el juicio ante el gran trono blanco. Los hombres van a ser juzgados según sus obras. Pero después de la segunda muerte, ¿dónde será la segunda resurrección? Por eso la ley pasa a un segundo plano. ¿Por qué? Porque la ley fue dada primera, pero después el juicio y la ley vendrán en un segundo plano, porque aunque vino la gracia al final, la recompensa y la gracia va a ser primero. Por eso nosotros necesitamos entender la diferencia. En aquel tiempo, dice, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Está hablándole a los efesios, está hablándole a nosotros los que no somos del pueblo judío. Estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, porque Cristo vino de los judíos. No vino de los gentiles, vino de los judíos por la promesa a Abraham. Ajenos a los pactos, dice, de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. El único pueblo que tenía esperanza en Dios era Israel. Pero hoy no, hermano. Hoy todos tenemos esperanza en Dios. Porque ahora somos templo del Dios viviente. Todos los que hemos creído en el poder de aquel que levantó a Jesús de los muertos. Ahora somos el Israel espiritual. En un sentido, para no menospreciar a los judíos. Estábamos ajenos de la ciudadanía de Israel. Ahora no somos ciudadanos de Israel, hermano.
Somos ciudadanos del cielo. Ajenos a los pactos, no sabíamos nada de la circuncisión y de la incircuncisión. No sabíamos nada de la Pascua, no sabíamos nada de las ceremonias del pueblo de Dios. Sin esperanza y sin Dios en el mundo, perdidos, muertos en delitos y pecados. Pero ahora, escucha, pero ahora en Cristo Jesús, nosotros que en otro tiempo estábamos lejos, hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. O sea, nos ha traído a sí mismo, nos ha reconciliado con él mismo. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. Miren, hermanos, el pueblo de Israel cada año necesitaba el sacrificio de los corderos para sentirse perdonados, para poder tener comunión con Cristo, con Dios, con el que no conocían. Cada año tenían que hacer el sacrificio de la becerra y del macho cabrío y del cordero para volver a tener comunión. Ellos perdían la comunión al año y perdían la comunión cuando alguien violaba la ley de Moisés, moría irremisiblemente. Paz de Cristo. Entonces, ahora eso los hacía cercanos a Dios. Ellos se sentían cerca de Dios. Ellos se sentían protegidos. Pero ahora en Cristo Jesús, hermano, ya no en la ley. Nosotros que en otro tiempo estábamos lejos, hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. O sea, Cristo nos ha juntado a Él mismo para cubrirnos con su sangre preciosa, para perdonarnos nuestros pecados. Por eso, cuando el Señor Jesucristo viene a una persona y se acerca a una persona, lo primero que la persona siente es paz. Por eso entiendo que cuando yo fui a escuchar el Evangelio a aquella casa, de pronto mi cuerpo se llenó todo de paz. De paz. Empezando con una corriente eléctrica que me envolvió de la cabeza hasta los pies. Todo era paz. Y yo dije, esto es lo que yo quiero. Esto es lo que yo necesito. Y ya no quise salirme de ahí. La palabra. Fui a escuchar la palabra y escuchando la palabra se llenó mi cuerpo. Y recibí el Espíritu Santo y fui cambiado en otra persona. Amén. Por eso dice el versículo 14, porque Él es nuestra paz. Que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Quién era la pared intermedia? Israel. La ley en la que se gloriaban y en la que se glorían los rabinos de Israel ahora. ¿Para qué se glorían en la ley si no pueden hacer ni cumplir ninguno de los oficios ceremoniales? ¿De qué sirve gloriarse? Díganme en qué cabeza cabe. En la ley si no tienen un templo. ¿Por qué creen que se habla de la construcción del tercer templo? Y la mayoría de las cosas que se hablan en las redes sociales son fakes, hermanos, son falsas.
Estaba orando hace un mes más o menos o más. Me fui a predicar en una iglesia y estaba una mujer ahí que no era hermana. Y le dije, pásele para orar por usted. Oré por ella, perdón. Y quité la opresión que yo miraba en ella. Y ya que terminé, le dije, ¿cómo cómo se siente? Le dije. Me siento tan a gusto, dijo la mujer, con tanta paz. Entonces, nunca le había dicho yo a nadie esto. Salió una palabra de mí y le dije, se ha terminado la guerra. Fíjense bien, hermanos, lo que voy a decir, porque no lo voy a escuchar en otra parte. Ya después lo va a volver a escuchar. Se ha terminado la guerra entre Dios y tú. Porque Dios te ha aceptado. Y una señal de que Dios te ha aceptado, te ha dado su paz. Pero cuando se termina la guerra entre Dios y tú, se levanta otra guerra entre el diablo, entre los demonios y tú. Pero mayor es el que va a estar contigo que el que va a venir contra ti. Y eso es tan importante que nosotros lo sepamos, hermano. Y que los que se van convirtiendo, que Dios los va tratando, que ellos lo sepan. Se acabó la guerra entre Dios y nosotros, se acabó la enemistad. Así me dijo a mí el Señor cuando que éramos tú y yo cuando yo te encontré. Me dijo, tú eras mi enemigo y yo me acerqué y te hice mi amigo. Qué privilegio vas a decirle que Dios te diga que eres su amigo, ¿no? Es que no solamente yo soy su amigo. Si usted ama a Jesús, usted es su amigo. Hay alguien en casa. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia. ¿Qué es lo que impedía que Israel no se juntara con los gentiles? La ley. La ley. ¿Se acuerdan? Que en el caso de Dina, ¿cómo se vengaron de Dina? Que Dina fue a una fiesta que no debió haber ido y la violaron. Y el príncipe que la violó quería emparentar con ellos. Quería emparentar, quería ser parte de la familia. Y le dijo Jacob, tienen que circuncidarse todos. Porque verdaderamente amaba ese príncipe a Dina. Y cuando los aceptaron circuncidarse, fíjense, hermano, el amor de un hombre por una hija de Dios. Y se circuncidaron todos, pero cuando estaban circuncidados en un dolor tremendo, cuando una persona es circuncidada grande es muy diferente cuando una persona es circuncidada a los 8 días de nacido. Cuando una persona es circuncidada a los 8 días de nacido es cuando el cuerpo a los 8 días empieza a producir la protombina y la vitamina K, que son los agentes coagulantes en la sangre. Y así que a un niño se le circuncida a esa edad y no sangra. Hay una coagulación efectiva y eficaz el mismo día. Pero cuando una persona es adulta, hermano, es un sangrado y un dolor terrible. Y ahí estaban todos los hombres de guerra circuncidados y el príncipe, y se levantó Simeón y Leví. Armas de iniquidad son sus armas.
y degollaron y mataron a todos los hombres. Y se enojó Jacob, me han hecho abominable. Tuvieron que huir. ¿Qué tal los sacerdotes celosos? Somos la única iglesia que tiene la doctrina sana, la sana doctrina y cuidado de aquel que se atreva a tocar a una hija de Dios. ¿Hay alguien en casa? Él es nuestra paz, hermanos. Que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Quieren obligar a la gente a que sean como ellos para poder recibirlos. Era la ley, hoy la gracia es diferente, hermanos. La gracia cumple la ley, el amor cumple la ley. Por eso es que por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos en el hombre interior por su espíritu, no por lo que hace, no por el reconocimiento que pueda tener este hermano si tiene madera, mira, este sí lo vamos a poner, este no. No por el carácter impositivo que tiene una persona que se puede destacar de los demás. No, hermano, sino por el carácter amable y apacible, como el carácter de Jesús. Vemos a un Pablo que empieza con las secuelas del legalismo que traía, pero después vemos a un Pablo tierno diciendo, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros, que fue transformado a la imagen, al carácter, a la ternura y a la mansedumbre. Amén. Eso es lo que hace para poder atraerlos a todos. Nos da paz. Si alguien, amén, hermana Marta, quiere tener paz, tú y yo somos el remedio para esta generación. ¿Por qué? No porque seamos nosotros, porque es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Él es nuestra paz. Él es nuestra paz. Derribando la pared intermedia de separación, derribando la ley, cumpliendo la ley en sí mismo. Todo se lo propuso en sí mismo, en Cristo Jesús. Les bendecimos, hermanos. Espero que tengamos pronto noticias que compartirles. Sea hoy, sea mañana. En el nombre de Jesús les bendecimos, les amamos, hermanos. Amén, hermanas. Felicidades y un precioso fin de semana. El mundo dice que es el mes del amor y la amistad. Sí, hermano. Pero hace 2000 años vivimos no en el mes del amor y de la amistad.
Desde que Jesús murió en la cruz del Calvario, se acabó la ley. Ahora viene el tiempo del amor y de la amistad, tiempo para amistad con Cristo. Les bendecimos, hermanos, les amamos.